y ahora también darle una bienvenida a las personas que nos sintonizan por medio de YouTube. Vamos entonces a enfocarnos en la palabra del Señor. Y como hemos visto ya en la introducción de esta mañana, estamos en una serie que se llama Herramientas del Evangelio. De hecho, nos queda un domingo más y luego iniciaremos una serie que, valga la redundancia, siempre hacemos cada año, que es la de Volviéndonos a Dios. Este año queremos hacerlo con el enfoque de volviéndonos como Dios. No que nosotros tengamos la capacidad de aspirar a ser dioses, porque no es para nada eso, sino que nos volvamos como Dios en el sentido de que Él es el varón perfecto y que nosotros debemos de ser cada vez más como Él. Entonces, hoy queremos tratar como una herramienta del Evangelio la oración y el ayuno. La oración y el ayuno. Pero quiero hacerle una advertencia, y es que para hablar de la oración y del ayuno necesitamos varios domingos. Lo vamos a condensar todo en uno, y espero que Dios me dé la sabiduría para explicarme de la mejor forma. Vamos a la lectura en Hechos capítulo 13, versículo 2. Hechos 13, 2. Recordamos que estamos en un momento bíblico, histórico, que es muy específico y muy peculiar, porque en este momento hay una congregación que está surgiendo y va a ser una congregación muy importante para el desarrollo del Nuevo Testamento. Es la congregación que envió a Pablo, que envió a Bernabé. Era la iglesia casa de Pablo y de Bernabé. Era el lugar donde ellos llamaban casa. Ya ahorita Jerusalén empieza a perder un tanto el protagonismo, pero la iglesia de Antioquía replica muy bien lo que está pasando en la iglesia de Jerusalén, precisamente porque hay un hombre clave ahí que Dios está usando, que se llama Bernabé. Y Bernabé ha ido de ser un posible apóstol de Jesús, como los 12, a ser un apóstol enviado para esta iglesia. Y tienen una interacción, y en esto nos hemos estado basando en estas últimas semanas. Y dice que mientras ministraban al Señor y ayunaban, de eso les quiero hablar, mientras ministraban al Señor y ayunaban. Y de hecho, quiero hablar más que nada de la palabra ayunar, del verbo ayunar. Mientras ellos estaban ayunando, Dios les habló. Esta vez empezamos por el final, porque ya hemos hablado de la voz de Dios y cómo aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Pero ahora queremos llegar al punto de cómo esa voz se generó. Sin embargo, quiero mencionar qué significa la palabra ministraban. Ministraban. Porque no es una palabra muy clara para nosotros hoy en día. Lo relacionamos con administrar. De hecho, si usted coloca en su computadora, en el libro o en el programa para hacer documentos, no quiero mencionar nombres, y usted pone ministrar o ministración, le va a marcar una linita roja, porque no existe una definición en castellano. Para algunos ministrar es que venga aquí y Dios le dé una palabra, etcétera, etcétera. Pero esta palabra es muy curiosa. Viene de hacer una liturgia. Y en ese momento histórico, para nosotros liturgia lo relacionamos con lo religioso, pero en ese momento histórico denotaba a alguien que servía al Estado con sus recursos propios. Como por ejemplo, un consulado ad honorem. Es decir, hay una persona que quiere representar a un país en otro lugar. Alguna vez me tocó ir a pedir visa a mí para ir a Jamaica.
En ese entonces había un consulado ad honorem en Carretera El Salvador. Era una casa particular, no era como representado por una ciudad. Y cuando yo pregunté, mire, ¿y por qué? Es que el cónsul es ad honorem, quiere decir que él vivía acá, era un guatemalteco que vivía acá, pero representaba los intereses de otro país. Más o menos esta es la palabra que nos habla de alguien que está viviendo ad honorem. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que todos los que hemos visto, Pablo y Bernabé incluidos, todos ellos se sostenían a sí mismos en su trabajo y se congregaban. Empezaba un mover un tanto distinto a los que ellos estaban acostumbrados, como en los apóstoles de la iglesia de Jerusalén. Y esta palabra denota eso, porque también está relacionada con la palabra servicio. Servicio en la Biblia se dice abodá, y quiere decir alguien que pone sus talentos al uso de Dios. Alguien que pone sus talentos al uso de Dios porque Dios le llama. Pero a mí me llamó tanto la atención que era a costo propio. Y es a partir de esta iglesia que empiezan los movimientos evangelísticos, misioneros financiados. Por eso a mí esta iglesia me llama mucho la atención, porque es una iglesia que rompió paradigmas para su época. ¿Qué estaba pasando ahí? El versículo 1 es el que nos da el contexto. En la iglesia que estaba en Antioquía, entonces habían profetas y maestros, ya hablamos de esto, y estaba Bernabé, que era el cabecilla, estaba Simón, llamado Níger, estaba Lucio de Cirene, estaba Manaén, que se había criado con Herodes, el tetrarca. Habían como gente muy importante, y por ahí se coló un tal Saulo. Y toda esta gente se reunía después del trabajo, no dice cada cuánto, pero lo que a mí me impresiona es que nos habla de un hambre, nos habla de un esfuerzo y de un sacrificio. Hoy en el siglo XXI, a veces no nos gusta hacer tantos sacrificios para las cosas de Dios. Sí lo hacemos para ir a trabajar. Si usted se tiene que soplar 2 horas para ir a trabajar, usted lo va a hacer. De hecho, soplar en Guatemala quiere decir atravesar el sufrimiento de aguantar, 2 horas en el tráfico. Usted lo va a hacer. ¿Por qué? Porque hay que trabajar. Pero si a usted le dice que tiene que llevarse 2 horas para ir a la iglesia, no quiero pensar en la respuesta. Mejor me busco una cerca. Y estamos acostumbrados a esforzarnos más por las cosas temporales que por las cosas eternas. Ahora, yo no tengo problema con que usted se esfuerce por las cosas temporales, pero sí quiero sugerirle que haga un poquito más de esfuerzo por las cosas espirituales. Esa es la enseñanza que yo logro encontrar acá. Pero ahora quiero entrar al asunto del ayuno. Y este tema cobra nombre, la oración y el ayuno, porque es precisamente lo que estaba ocurriendo. En la Biblia, cuando usted hace una lectura de toda la Biblia, guardando los contextos, usted se va a dar cuenta que básicamente hay 2 clases de ayuno. 2 clases de ayuno. El primero tiene que ver con la aflicción. Ya sea cuando alguien perdía un miembro de su familia y estaba afligido por eso, ayunaba, se vestía de una forma distinta. Cuando alguien tenía un problema y tenía el estrés por los cielos, ayunaba y oraba. Por ejemplo, este es el caso de Esther. ¿Se acuerda usted de Esther? Esther estaba con la soga al cuello y le dicen: mira, tienes que ir a hablar con el rey. Y ella dice, pero es que si yo me presento sin ser llamada, puede ser que me corten el pescuezo. Y Mardoqueo le dice algo muy importante: mira, la salvación va a llegar,
¿Por qué? Porque Dios va a cumplir sus promesas. Pero Dios te está dando la oportunidad de ser socia con esa salvación. Entonces Esther está tan estresada. Esther está tan estresada. Deje de confundirme, por favor. Esther está tan estresada que le dice: ¿saben qué? Ayunen conmigo, estoy afligida, aflíjanse conmigo. Quede al pelo ustedes ahí sentaditos en su casa, y quien va a exponer el cuello primero voy a ser yo. Eso es lo que está pidiendo. Hay un ayuno bíblico que se registra como un mandamiento, que ustedes saben un poquito de esto, que se llama, le dicen Yom HaKippur, pero el verdadero nombre es Yom HaKippurim, el día de las reconciliaciones. Es un mandamiento que encontramos en Levítico 23, y es un día de aflicción. También, antes de Cristo, este ayuno, antes de la venida de Jesús, representaba el perdón de Dios. Si Dios no perdonaba, y en ese día había un paro nacional, un verdadero paro nacional, en donde todo Israel estaba congregado expectante de la función intermediaria que el sumo sacerdote hacía en un servicio que duraba varias horas, y al terminar, o parte del proceso, se llevaban se sacrificaba un macho cabrío, y luego se llevaba otro macho cabrío y era despeñado. Ese era de aflicción también. Ellos no comían pensando en que Dios no los iba a perdonar. Después de Cristo, este ayuno, toma una connotación, y usted ve en la Biblia que Pablo quiere apresurarse para ir a pasar este ayuno a Jerusalén, pero ahora ya no es aflicción por si Dios puede o no perdonarlos, o los va a perdonar ese año o no, sino ahora es una señal profética de que nosotros ponemos cuchillo en nuestra garganta, es decir, no comemos ese día, porque es una señal profética de lo que va a pasar cuando Cristo venga. Cuando Cristo regrese, cuando el Mesías regrese, y nosotros nos encontremos, y los que han muerto creyendo en Jesús resuciten, y los que estén vivos sean transformados, ya no vamos a necesitar comer. Vamos a tener un cuerpo semejante al de Jesús, como cuando Él resucitó. Usted recordará algunas historias de su resurrección, que de repente estaba con sus discípulos y de repente no. De repente atravesaba la pared y de repente no. Ese es un cuerpo que es cuerpo tangible, no es un gasecito, es un cuerpo tangible, pero que tiene la capacidad que un cuerpo humano que se deteriora, como el que todos los humanos tenemos, no tiene. Entonces, ese es el primer tipo de ayuno. El segundo tipo de ayuno que la Biblia registra es un ayuno que Dios seduce a la persona a apartarse de lo que está haciendo con el propósito de buscar su voz, con el propósito de que Dios trate algo con esa persona. Vamos a ejemplificarlo con Moisés. ¿Se acuerda usted de Moisés? Moisés es llamado por Dios 40 días y 40 noches, imagine eso usted. Y por 40 días y 40 noches no comió nada, o no comió algo. Y usted ve al viejito de 81 años más o menos, bueno, yo ya estoy llegando a la edad en que mejor le voy a decir al patojo de 81 años, y usted lo ve subiendo una montaña y bajando una montaña, y encima regresa muy molesto porque el pueblo se ha prostituido y están adorando a una vaca, un par de vacas. No una vaca creo yo. El del par de vacas fue otro rey años después. Y tiene la energía para agarrar las tablas, hacerlas pedazos, agarrar del mocho a quien sea, y para liderar una revolución y para decir, ¿saben qué? Los que estén por el Señor, síganme los buenos, y los levitas los siguen, y se genera una
matanza de personas que han quebrantado la palabra del Señor. Por si eso fuera poco, la Biblia no lo dice, pero yo presumo que esa noche él llegó a su tienda, se echó unos chuchitos, unos tamalitos, un su jocón y su carne asada, y de vuelta 40 días más a la montaña sin comer ni beber nada. Sabemos que hubo la operación de Dios en Moisés para poder sostenerse y para poder aguantar estos días. Pero lo que quiero resaltar más que nada es que lo que ocurrió en estos días de ayuno es que Dios tuvo una revelación, porque Moisés se apartó, Dios lo apartó, Moisés tuvo una revelación. Él pudo tener oídos que no hubiera tenido, él pudo tener ojos que no hubiera tenido, y registra. ¿Qué registró Moisés en esos 80 días? Registró de la pluma de Dios Génesis, porque Moisés lo escribe en la montaña. Moisés dice, así fue la cosa con Abraham, y empieza a escribirlo, y con la creación y con todo. Eso fue lo que Moisés recibió. Así que Moisés no está en las fuerzas humanas ayunando, y existe un llamado de parte de Dios para que él se encuentre con él en la montaña. Hay un mover maravilloso. Esto es muy importante. Ese es es el segundo tipo de ayuno. ¿Sabe quién nos modela este ayuno también? Su Majestad, el Rey de Reyes y el Mesías, el Señor de Señores. Él de pronto un día percibe que en el poder suyo se tiene que ir al desierto, y se va al desierto porque tiene que estar solo, porque tiene unos momentos frente a él en los cuales él tiene que enfocarse, tiene que centrarse, tiene que ver cómo lo va a conectar, y siendo Dios, de todas formas va. Pero el propósito del ayuno del Señor es que cuando él termina, recordará usted, él es sometido a una experiencia por el maligno que lo quiere hacer caer. ¿Y sabe qué hace el Señor? Nos da la clave de cómo enfrentar al enemigo. Si usted quiere saber cómo enfrentarse a la serpiente, al diablo, ahí está en la Biblia. Eso es mucho más eficaz que andar regando aceite por todos lados, que andar haciendo cosas, etcétera, etcétera. No voy a decir nada más. Todos los ayunos bíblicos pueden caer en estas dos categorías. Lo de Daniel no es ayuno. Hoy en día se le conoce erróneamente. Vamos a hacer el ayuno de Daniel. No, Daniel hizo otra cosa. Daniel tuvo una dieta porque él no se quería contaminar con la comida de los babilonios. Entonces agarró y fue el primer vegetariano del mundo, y él inventó el uso del agua pura. La pregunta que yo le lanzo a usted es: ¿cuál fue el ayuno de los de la iglesia de Antioquía que veíamos en Hechos capítulo 13? La respuesta es este segundo ayuno, el ayuno de que Dios les llamó y les dijo: me quiero revelar a ustedes, me quiero dar a mostrar a ustedes, quiero que ustedes me comprendan. Hay algo, porque en el capítulo 13 usted, si lo lee con estos lentes, se va a dar cuenta que hay un antes y un después del capítulo 13. Hasta el capítulo 13, los judíos mesiánicos que estaban en Jerusalén han tenido la necesidad de salir y de proclamar las buenas nuevas porque los están persiguiendo con espada. Pero a partir de este momento, Dios va a decir: miren, no esperen que vengan los problemas para ustedes compartir mi mensaje. Ahora ustedes lo tienen que hacer adrede, lo tienen que hacer voluntariamente. Ese es el llamado. Y vamos a enviar a una pareja. Es lo que está ocurriendo. Es lo que Dios se quiere revelar a ellos, pero que ellos no lo habían visto.
Porque cuando Jesús está a punto de irse, le dice a sus discípulos, miren, que ustedes quédense en Jerusalén hasta que venga la promesa, venga el poder de Dios. Y luego me van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ellos no le entendieron. Vino la promesa y se quedaron en Jerusalén. Vino la promesa y ellos dijeron, no, los gentiles no merecen estas buenas nuevas, o no lo sabían, y se pusieron a evangelizar solamente a judíos. Por eso es que la persecución los conmociona un poco y ellos se abren a evangelizar gente que no es judía. Pero ahora Dios quiere que hagan ese cambio de paradigma, porque Dios tiene pueblo en los gentiles. Es lo que está ocurriendo en el libro de Hechos. Ahora eso es un poquito lo opuesto a lo que se sucede hoy. Yo quiero hablar del ayuno entonces como una herramienta para vivir en la escritura de Dios y para tener revelación, pero hoy se la tiene como una herramienta para pedir. ¿Tiene usted un problema? Métase un hermano, hay poder en el ayuno y en la oración. ¿Tiene usted su hijo? Métase un ayuno, haga un ayuno por su hijo, ayuno de oración, hay poder en eso. Ahí hay respuestas. Y hemos hecho una cultura de ayunar pensando que si ayunamos vamos a cambiarle el pensamiento a Dios. Y si Dios ha dicho que no, ahora va a decir que sí. Hay una línea muy delgada en eso. Hay una línea, ¿sabe cuáles son los mejores? Aquellos que, mira, mi hijo, estás un poco peludo. Yo se lo iba a sugerir a alguien aquí, no vamos a mencionar nombres. Estabas un poco peludo, metamos en un ayuno para ver que Dios te hable. Son bromas. Pero ¿sabe qué? Si le quiero contar una experiencia. Cuando tenía mucho más pelo, me lo dejé largo un día. Y estaba en la iglesia una vez y se me acercó una hermana y me agarró el pelo que apenas me llegaba aquí. No son bromas. Me llegaba casi al hombro y me agarró y me dijo, mijo, una hermana muy respetada que profetiza, mijo, me decía, ¿sabes qué? Aquí se esconden los demonios. Me dice la señora. Yo como no tenía, si hubiera sido hoy, yo le hubiera hecho, y en su corazón de juicio no, le hubiera dicho hoy, ¿verdad? Pero en ese día solo me enojé. Pero quiero que sepa que no me corté el pelo inmediatamente. Porque como dice el himno, yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. Queridos hermanos, yo no estoy en contra de pedirle a Dios, pero tenemos que tener en cuenta que el papel de la oración no es cambiar a Dios, no es cambiar sus decretos. El papel de la oración es cambiarnos a nosotros. Por eso es que la palabra oración viene de juicio. Y de hecho, itpalel, que es como se dice oración en la Biblia, quiere decir entrar a un juicio, someterse a un juicio. Cuando nosotros oramos y cuando ayunamos, tenemos que tener la conciencia de que estamos delante del Rey de Reyes, delante del Señor de Señores, delante del que sí todo lo puede. Y lo primero que debiéramos de hacer es rendir nuestro corazón. Es rendir nuestros puntos de vista, es pedir perdón, es decir, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Porque cuando vamos a Dios de otra mentalidad, nosotros vamos a Dios de una mentalidad que probablemente está mezclada con nuestra concupiscencia humana y queremos que Dios haga lo que nosotros queremos y necesitamos, y Dios tiene tu bien en mente. Dios quiere el bien para ti. Y a veces hay cosas que no te convienen, aunque tú piensas que sí te convienen. Ni la oración ni el ayuno son un supermercado ni de libertad para manipular a Dios. Ahora, yo no digo que nosotros no tengamos que pedir, por supuesto, pero primero y antes de pedir, la mentalidad debe ser rendir, porque lo que nos llevó a pedir a Dios nos está afectando, nos está quebrantando, y es necesario que nosotros
nos rindamos primero. Que nosotros podamos tener, que se haga tu voluntad en mí, porque no es como oramos. Oramos con que yo quiero, Dios, que tú hagas esto. En el nombre de Jesús, Señor, yo declaro que tienes que hacer esto. Declaro esto, declaro lo otro. Esa es una gran falta de respeto. Y así se ora hoy en día. No, nosotros tenemos que buscar la voluntad de Dios. Por lo tanto, hay que darle un poquito de vuelta a la tortilla. El ayuno que estos hombres hicieron fue una seducción de Dios para oír, porque Dios estaba a punto de cambiar cómo se hacía iglesia en el siglo I. Dios estaba a punto de demostrarles a ellos: miren, voy a enviar a Saulo y a Bernabé y ustedes lo van a pagar. Cualquiera sabe que eso, por eso hay gente como Juan Carlos que le dijeron: mira, Dios te va a pagar, pero esto no te lo va a pagar yo. Algo así. Quiero que veamos dos textos puntuales que a veces se usan dentro de un contexto para el ayuno. Y cuando digo ayuno, implico la oración. Por eso el tema se llama la oración y el ayuno. Porque si usted solo va a aguantar hambre y no va a orar, entonces precisamente solo va a aguantar hambre. No me refiero al ayuno bíblico del 10 del mes séptimo. Me refiero al ayuno entonces que Dios está seduciendo al hombre. Veamos estos versículos. Isaías 58. El pueblo de Judá dice: ¿por qué hemos ayunado? ¿Y tú no lo ves? ¿Logra ver lo que está ocurriendo? Señor, estamos ayunando y no haces nada. ¿Qué te está pasando? Ese es el espíritu, ese es el ánimo de ellos. ¿Por qué nos hemos humillado y tú no haces caso? Realmente, Señor, estás fallándome. ¿Sabe que a mí no me gusta esa expresión? Es que Dios nunca me ha fallado. Pero si, ¿quién eres tú para que Dios te falle o no te falle? A mí no me gusta, no es que Dios no me ha fallado, porque te pone a ti en el centro. Tú no eres el centro. Es que un poquito de respeto tendríamos de que tener por su majestad, el Rey de Reyes, el que tiene el plan perfecto, el que todo lo sabe, el que todo lo conoce y el que dirige el mundo todavía. Y entonces dice: pero en el día de su ayuno buscan su conveniencia. ¿Cómo se ayuna? Mire, mi hijo no ha ganado las clases. Métase un ayuno. ¿Qué están buscando? Su conveniencia. Y oprimen a sus trabajadores. Encima de todo, no hacen la palabra de Dios. Encima de todo, no hacen la palabra de Dios. A veces los problemas en los que nos metemos, por los cuales se tiene que ayunar, es porque no estamos haciendo la palabra de Dios. No se va a componer con un ayuno, se va a componer cuando seamos obedientes. Sigue diciendo, porque veo caras muy serias aquí. Hágame un favor, denle una sonrisa al que tiene a la par y dígale: ese pastor mejor que ya no venga. Verso 4 dice: y ayunan para discusiones y riñas, y para herir con un puño malvado. No ayunen como hoy, dice, para que se oiga en lo alto su voz. ¿Sí se logra ver el punto del ayuno? Verso 5: ¿es el ayuno que yo escogí para que un día se humille el hombre? ¿Para qué escogió el ayuno? Para la aflicción. Ahora está hablando del ayuno de Yom Kippurim. ¿Es acaso para que incline su cabeza como un junco y para que se acueste en silicio y ceniza? ¿Llamarán a esto ayuno y día acepto al Señor? Verso 6: ¿no es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de la impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo. Pero es que yo no tengo agarrado a nadie. No, hermano, está hablando de tu corazón, está hablando de tu mente, está hablando que Dios te está llamando a ayunar para que en tu corazón a aquellos que no has perdonado, perdones, aquellos con los que tienes problemas, los sueltes,
para que lo que no estás haciendo, que está escrito, lo hagas. Es un llamado a la reflexión, es un llamado al hacer. Queridos hermanos, el ayuno es una herramienta para la vida en el Evangelio, en el sentido de que si Dios te quiere revelar su palabra, te va a llamar, y es bueno, y tienes que incluir la oración. Segunda lectura, lo voy a poner como la tradujo la Nueva Biblia de las Américas, y ahí dice: pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. Y el contexto es: Jesús está en la montaña transfigurándose y se lleva a 3 de sus discípulos con él. 9 quedan abajo. Se acerca un hombre con un hijo que tiene un problema de que su hijo está atravesando un espíritu inmundo que lo tiene afectado. Pero ellos se mezclan con los fariseos, que los fariseos, esto es parte del contexto que tenemos que saber, ellos tenían una teología un poquito errada, porque ellos pensaban que lograban amaestrar, cual perros, a los demonios, y entonces al demonio que estaba en la persona B, con el demonio que ellos tenían amaestrados, ellos podían llegar, el demonio lo sacaba y hacían el exorcismo. Por eso Jesús enseña: una casa dividida contra sí mismo no permanece. Esto lo explicamos con muchísimo detalle en el estudio del Evangelio de Marcos. Yo le estoy dando la versión rápida acá. Los discípulos se enfrascan en una discusión fútil con los fariseos en cuanto a cuál ha de ser la forma de los exorcismos. El Señor baja, hace un chasquido y se va, y luego les dicen: generación perversa, ¿hasta cuándo los tengo que soportar? Y entonces ellos preguntan: miren, ¿y por qué no pudimos? ¿Por qué nosotros no pudimos? Y entonces nos citaron este versículo que se usa el manuscrito del siglo XIII. El siglo XIII, o sea, hace como 700 años, registra una vivencia de hace 2000 y pico de años. Usted sabe que la Biblia nos ha llegado por manuscritos. Y hubo un hombre en Rotterdam, que ahorita se me escapa el nombre, que compila todos los manuscritos que en el siglo XV, Erasmo de Rotterdam, él compila en el siglo XV con manuscritos del siglo XIII y hace una traducción del Nuevo Testamento griego al latín, y esa es la base de todas las traducciones que tenemos hoy. Esa es la base. La gente va a esos manuscritos, y de esos manuscritos ahora traducen. La Reina Valera los revisa, pero las traducciones como la Biblia de las Américas, como otras Biblias, van a los manuscritos de Erasmo, los traducen del griego, y eso es lo que nosotros tenemos en nuestras Biblias. Pero a partir del siglo XV de Erasmo aparecen manuscritos más antiguos, del siglo VI, del siglo VII, del siglo IV, y de hecho hay un manuscrito que es el más antiguo que se tiene. Perdone por toda esta clase de historia, pero es importante para lo que voy a decir. Un extracto del Evangelio de Juan del siglo II. Ese es el manuscrito más antiguo que se tiene del Nuevo Testamento. Y entonces los teólogos se dedican a hacer lo que se conoce como la crítica textual. Van con el manuscrito de Erasmo, pero toman todo el universo de manuscritos más antiguos del siglo XIII, de los siglos anteriores, y lo van diciendo: aquí dice esto, pero el manuscrito tal, que es más fiable porque es más antiguo, dice tal. ¿Por qué lo digo?
Porque este versículo no aparece en ningún manuscrito que no sea antes de Erasmo. Entonces se piensa que fue un agregado. Yo no sé si así es o no, pero correctamente en griego ahí lo que Jesús les dice. ¿Por qué no pudimos nosotros expulsar a los demonios? Jesús le dice, porque esta clase, los demonios, no sale ni con oración ni con ayuno. Porque lo que los fariseos predicaban es, mire, no ha podido, métase en... Los fariseos son los precursores de la gran mayoría de creencias que hoy se tienen. Mire, usted no sale, métase en oración, ayune, y entonces va a ver cómo usted va a poder amaestrar su propio demonio, que va a ser más grande que el demonio que está afectando aquí, y usted va a poder controlar eso. De verdad, hermanos, de verdad, es que así era. Esa es la teología farisea. Y lo que Jesús llega para decir, y es lo que quiero dejar en su corazón, no se trata de oración. Si queremos dominar al enemigo, tenemos que hacerlo en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo, el cual Dios nos dio cuando fuimos salvos. Tú no tienes por qué pensar que el enemigo tiene más poder que tú, porque tú tienes el poder de Dios, el Espíritu Santo, el poder de la salvación que Dios te dio cuando fuiste salvo. Y ese poder está sobre cualquier demonio, está sobre cualquier circunstancia, está sobre cualquier cosa que estés viviendo en tu vida. Y Dios te ha dado el poder para atravesar la vida y para vivir la vida de acuerdo a Él, y te ha llamado a ser como Él. Y por eso es que Pablo dice, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Y el contexto ahí es, puedo vivir con mucha pobreza, lo puedo. Ese no es un mensaje de positivismo para, wow, tú eres cool. No, ese es un mensaje que para que en medio de lo que el mundo nos tira, en medio de los problemas, nosotros tenemos el poder para enfrentarlo. Pero si queremos ir más allá de eso, entonces oigamos la voz de Dios que nos llama a la reflexión, que nos llama a la revelación, que nos dice, ¿sabes qué? Yo quiero tratar esto en tu vida. Yo quiero tratar tus pensamientos, quiero tratar tus paradigmas, quiero tratar tu humanidad, porque quiero que cada vez te conviertas más como yo. Eso es lo que está ocurriendo acá. Dios los está llamando porque va a cambiar la forma como ellos hacen iglesia, pero se los va a revelar, se los va a decir. Queridos hermanos, yo sé que choca que yo diga esto, pero lo tengo que decir. La oración no tiene poder. El poder le pertenece a Él. Porque si la oración tiene poder y yo oro, entonces cosas tienen que pasar. Pero a veces no pasan. En cambio, cuando Dios lo dice, siempre pasa. ¿Cuál es mi papel? Mi papel es conocerlo más a Él, porque lo que sí me dio fue su autoridad para usar su poder. Autorización sí tengo, por eso tengo que enfrentarme a las potestades. Por eso nos debemos de enfrentar a la pobreza. Pero es porque Dios puso eso en nosotros. Nos debemos de enfrentar a la muerte, a la enfermedad. Y debemos de estar claros cuando las cosas no pasen. Porque hoy en día lo que se predica es, tú tienes el poder, ayuna, ora, y no pasa algo, no tuviste suficiente fe. Querido hermano, discúlpeme, pero eso es basura. Eso es una carga que no debemos de llevar. Las cosas no pasaron porque no tuviste fe, porque Dios no te ha llamado más que a ser fiel. Dios te ha llamado a ser fiel. ¿Y sabes qué? Él tiene un propósito. Él tiene un propósito. Él tiene un camino para ti. Y Él te va a dar la fuerza. Él te va a dar el vigor. Y las tribulaciones son momentáneas. Son pasajeras. Y tenemos que seguir, porque tenemos el poder del Espíritu Santo. Y Dios, en medio de todo, te dará la victoria, porque Dios tiene un propósito para ti. Dios es un Dios de propósitos. Así que no tomamos ni la mentalidad de yo soy el enviado, el Mesías de Dios, pero tampoco tomamos la mentalidad de
yo soy la víctima y no puedo hacer nada, tengo que aguantarme. No, hermano, porque el Evangelio de Dios es poder y el Evangelio de Dios está en ti. Entonces necesitamos ser cada vez más como estos hombres que estaban en la congregación de Antioquía y escuchar continuamente la voz de Dios y aprender su revelación y poner en práctica. Y Dios va a hacer lo que tenga que hacer. Dios va a hacer lo que tenga que hacer. Estamos en las manos de Dios, estamos en los planes de Dios, estamos en el corazón de Dios. Dios no te va a dejar, no te va a abandonar, porque Él es bueno. Y la Biblia es precisamente eso, es precisamente la demostración de la bondad y de la fidelidad de Dios, para que tú y yo podamos optar a ser como Él. Pero la vida creyente es un proceso de transformación. Quiero invitarle a cerrar sus ojos, por favor. Quiero invitarle a meditar por unos momentos en lo que usted escuchaba el día de hoy. Es muy importante que nosotros estemos tomados siempre de la mano de Dios, que no perdamos credibilidad en Dios jamás, porque solo amparados de su mano podemos enfrentar esta vida. Y esa es precisamente la invitación de esta mañana. Yo quiero invitarte a tomarte de la mano de Dios. A escuchar la voz de Dios para la intimidad. Si Dios te llama a un ayuno, debes de hacerlo con el propósito de que Dios trabaje algo en ti. Pero no te olvides que por ahí por septiembre tenemos que hacer un ayuno. Si hay situaciones y circunstancias en tu vida, yo te invito a buscar la reflexión con Dios y decirle: Señor, ayúdame a solventar esto, ayúdame a enfrentar esto, pero ¿qué quieres tratar en mí, Señor? Esta parte no es fácil, hermanos. Esta parte no es tan popular, porque todos queremos que venga Dios y nos lo solvente todo. Pero tenemos que enfrentarlo. Tenemos que tomarnos de la mano de Dios. Y Dios va a hacer. Quizás usted me diga: sí, pastor, pero yo me metí una vez y Dios me respondió. Gloria a Dios por eso. Te felicito, qué bueno. Pero no te pierdas la oportunidad de acercarte a Dios. No te pierdas la oportunidad de conocer a Dios. No te pierdas la oportunidad de que Dios te siga transformando, porque de eso se trata. Yo quiero hacer una invitación para si hubiera alguien aquí en la sala o alguien que nos sintoniza. Tú nunca has entregado tu vida a Jesús y hay un llamado de parte de Dios. ¿Por qué digo que hay un llamado? Porque estás viendo esta transmisión o estás acá. Dios te trajo porque en este momento hay algo que está pasando en tu corazón. Hay una parte de uno que no quiere, pero Dios te está llamando. Si tú nunca has recibido a Jesús en tu corazón, yo quiero invitarte para que ahí donde estás, tú le des tu corazón a Jesús y le digas: Señor, yo quiero la vida en el Espíritu. Yo quiero la vida en tu poder, Señor. Ahí donde tú estás, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, yo confieso que soy humano y como humano erro y soy pecador. Pero entiendo lo que está escrito, que tú viniste a la tierra, diste tu vida por mí en un madero, en una cruz. 3 días después resucitaste y hoy estás sentado en la majestad. Yo te recibo como mi Salvador y te pido que perdones cada uno de mis pecados.
y que me des el poder del Espíritu Santo para poder enfrentar la vida a partir de ahora. En el nombre de Jesús te lo pido. Y deja que Dios haga su obra en ti. Deja que Dios empiece a hacer su obra en ti. Por unos momentos, toma conciencia de lo que Dios está haciendo en ti. Si tú estás aquí en la sala y has recibido a Jesús, yo quiero invitarte para que no te vayas sin hablar conmigo. Yo quisiera hablar contigo para instruirte, para ayudarte, para apoyarte. Para todos los que somos creyentes, yo te quiero invitar esta mañana a hacer un espacio, preferente, hacer un espacio para escuchar la voz de Dios. Estos tres temas quizás han estado relacionados. Hacer un espacio para la transformación personal, pero no lo vas a hacer con un coach, no lo vas a hacer con un pastor, lo vas a hacer con el mismísimo que te hizo, el que te transforma, y con su palabra. Quiero invitarte a que tú te abras a un espacio de transformación con Dios, incluso de tus conocimientos religiosos o bíblicos. Que Dios te empiece a revelar, que Dios te empiece a hablar, incluso de aquellas cosas que son tan difíciles para ti de soltar, e incluso aquellas cosas en donde piensas que tienes la razón o tienes la verdad. Que tú puedas someter eso a la lupa de Dios, a la palabra de Dios. Que tú te puedas abrir a ello. Sí, Señor. Tu diestra me ha sostenido. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. En ese mismo ánimo, te invito a iniciar una conversación con Dios. Te invito a iniciar una conversación con Dios. Señor, dile, aquí está mi vida. Aquí estoy yo. Aquí estoy, Señor. Dime, ¿qué vas a tratar conmigo hoy? Dime qué vas a tratar conmigo hoy, Señor. Así como llamaste a Samuel y no sabía reconocer tu voz, hoy, Señor, yo entiendo que tú quieres que yo me presente a ti. Ayúdame a reconocer tu voz. Ayúdame a apartar un tiempo para conocerte en tu palabra. Ayúdame, Señor. Mi socorro ha sido tú. Sí, Señor, tú has sido nuestro socorro. Y en la sombra de tus alas yo me gozaré.
nuestro ser, Señor, está pegado a ti. Oh sí, Padre, porque tu diestra siempre ha sido tu diestra, Señor. Me ha sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Tu diestra, Sí, Señor. me ha sostenido. Mientras escuchas todavía, por un momento, yo te quiero invitar a poner todas tus necesidades, a decir: Señor, mira, tengo problemas económicos, Señor, tengo problemas relacionales, no sé cuál sea tu necesidad, pero ahora quiero invitarte a planteárselas al Señor, a decirle: Señor, mira, estoy preocupado, estoy entristecido, estoy afectado. Quiero invitarte para que tengas un toque de sinceridad con Dios, mucho más que un toque, para que tengas un derramamiento de tu ser sobre cómo estás. Estoy preocupado, Señor. Tenemos preocupaciones, solo somos humanos, tenemos circunstancias que nos afectan. Y yo quiero invitarte para que, como dice la Escritura, estas peticiones sean conocidas en ruego y oración delante del Señor. Dile al Señor, díselo al Señor. ¿Cómo estás? Díselo al Señor. Ten un ejercicio de honestidad. A veces pensamos que Dios lo conoce, y es cierto, Dios lo conoce. No lo estamos haciendo por Él, lo estamos haciendo por nosotros. Pero yo te quiero llevar a algo. Y una vez presentadas tus necesidades, dile al Señor: Señor, ¿qué me estás tratando de enseñar en esto? Señor, ¿cómo puedo superar esto? Señor, ¿qué es esa parte de tu palabra que no he conectado aún, Señor? Puedes decirle: Señor, ¿cómo debo de enfrentar esto? Puedes decirle: Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? Estamos poniendo en práctica el sermón de hoy. ¿Qué es lo que estás tratando conmigo? Ayúdame. ¿Cuál es el siguiente paso, Señor? ¿Qué dice tu palabra? Y el poder de Dios en ti va a refrescar la Escritura. El poder de Dios va a sacar del pozo que hay en tu corazón de la Escritura, y te va a enseñar y te va a desafiar. Sí, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Te amamos, te bendecimos, y sabemos, Señor, que no nos has dejado solos, que nos has dado tu palabra. Y a partir de tu palabra, Señor, nosotros confesamos lo que está escrito. Nos has hecho más que vencedores. Hoy nos vamos un poquito más llenos de ti y de tu sabiduría para enfrentar la vida, para enfrentar las circunstancias, porque tenemos al Rey de Reyes, porque tenemos al Supremo Dios, porque tenemos al único que nunca perdió de nuestro lado, y su palabra nos guía, nos alienta, nos estimula, nos enseña y nos marca el paso. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús decimos amén, amén. Una sonrisa, por favor.
Dígale al Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu amor y gracias porque me hablas, gracias porque nos hablas. Con mucha alegría y con gratitud agradecemos cada una de sus vistas y su sintonía y los esperamos la próxima semana. Que tengan una excelente, valga la redundancia, semana.